Sí están de acuerdo en eso, ¿no? O sea, ahorita no me interesa hacer ningún tipo de ecuación ni nada. Simplemente yo viendo esto, o sea, precisamente ¿para qué me sirve una gráfica? Para nada más con verla, o sea, darme una idea de qué es lo que quiera entender. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tan inclinada está esta línea? Representa la velocidad, ¿a qué velocidad va? Si otro carro gráfica así, Que avanza más rápido, ¿no? Y otro carro que la gráfica sea así, Más lento. Entonces, no te interesa a ti saber exactamente la velocidad que tiene un carro. No quieres saber en un determinado punto, en un determinado momento, qué tantos kilómetros recorrió. ¿La gráfica para qué te sirve? Para decir que este carro va más rápido que este va más rápido que este de acá. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros cuando vimos la clase pasada vimos de dónde sale esta gráfica. ¿Qué es lo que estamos graficando en primer lugar? La primera, si no tenemos claro que está graficando, no tiene chiste, ¿no? ¿Qué estamos graficando? ¿A qué presiones es más afín ¿Bajo qué ¿Sí condiciones? estamos graficando eso? No. ¿En dónde ahorita? Aquí estamos graficando Velocidad del carro. Entonces, ¿qué es lo que graficamos, chicos? La afinidad, ya es cuando ya tenemos la gráfica, ya podemos decirlo en términos de afinidad, ¿no? Dependiendo cómo esté esa gráfica, qué características tiene la gráfica. Pero ¿qué voy a graficar yo? La disociación. ¿Qué ponía aquí la Jess? Saturación. Es la concentración. La concentración de Concentración de oxígeno. concentración de oxígeno. En hemoglobina. ¿Sale? Concentración de oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora lo que dice Raúl es que yo no me estoy aplicando con esta gráfica del principio, la que es una línea recta. ¿Qué es lo que hicimos? ¿De dónde sale esta gráfica? Del plasma. Tenemos una cantidad de sangre. De sangre, o sea, la sangre, todo lo que tiene la sangre. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Esa sangre qué tiene? Hemoglobina. Tiene células, que es donde va a contener la hemoglobina, tiene agua, que es el plasma. ¿Vale? ¿De dónde sale esta gráfica? ¿De dónde saco los valores que voy a poner aquí? En función de la presión parcial, o sea, esta es mi variable independiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy a modificar? La presión parcial en la que yo voy a disponer esta sangre. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo pienso tener? Una concentración. Una concentración de oxígeno. ¿En dónde? Bueno, depende de dónde la unidad es donde lo voy a graficar. Primero, expongo la sangre a una presión parcial determinada, que yo la puedo modificar. ¿Vale? Luego, ¿qué hago? Centrifugo la sangre para separar. Separo los electrocitos del agua, del plasma. ¿Y qué voy a graficar? A esa presión parcial, ¿a qué concentración está aquí el oxígeno? Me va a dar una curva. ¿Y a qué concentración está acá? Me va a dar otra. ¿Qué es lo que analizamos en la clase pasada? Que si yo aumento la presión parcial en la que expongo esta agua, en este caso es el plasma, la concentración de oxígeno, según lo que vimos de ley de Henry, va a ir aumentando. ¿En relación a qué? ¿A qué tan soluble es el oxígeno? En agua. ¿Sale? Y vimos que es una relación lineal. O sea, de manera proporcional, mientras más presión parcial de oxígeno haya expuesta a esta agua, más oxígeno ¿sale? Partimos de aquí, si no hay oxígeno no se va a solubilizar nada, entonces partimos del origen, ¿no? ¿Y cómo se representa esto? ¿Ya que esta gráfica? Ahora sí. Si yo tuviera una gráfica que está así otra línea, tendría que ahí la concentración de oxígeno es mayor, ¿no? ¿Vale? Simplemente es una física que como aumentado la presión parcial de oxígeno a la que está expuesto el plasma, se va a disolver más oxígeno, la concentración de oxígeno es mayor. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Lo que vamos a leer de ejemplo. ¿De qué depende la concentración de oxígeno en el agua? De la concentración parcial que expongas y de la solubilidad del oxígeno. Pero como siempre es el mismo concepto de solubilidad, por eso te da una relación. Ahora, yo voy a graficar lo que está pasando acá. Me va a dar una gráfica, digamos, en esencia parecida.
Si lo expongo a una presión de oxígeno mayor, ¿vale? La concentración de oxígeno aquí, la cantidad de oxígeno que voy a tener aquí va a ser mayor, ¿vale? Pero en este caso la relación no es una relación lineal, ¿vale? No es una relación lineal. Recuerden que después de hacer este experimento a diferentes presiones parciales, algo así, ¿no? ¿Vale? Ahora, nosotros podemos poner la concentración de oxígeno de este lado, ver qué tanto oxígeno va disuelto en el agua a una determinada presión parcial, qué tanto oxígeno va en hemoglobina a una presión parcial. Pero se acuerdan que hay otro dato que nos sirve más, es qué tan saturada, qué tan llena está la hemoglobina de oxígeno, ¿vale? Entonces, bueno, yo puse un 2, 4. Bueno, vamos a ver si el 100%, no sé quién está el video, pero bueno, ¿vale? ¿Qué quiere decir el 100%? ¿Qué quiere decir que la hemoglobina está saturada al 100%? Que ya no puede. Pues todas sus unidades, que en todo su grupo hemo, que todo el hierro, tiene un oxígeno. ¿Vale? Ahora, esta gráfica, a partir de esta gráfica, después de haber hecho, ¿qué conclusiones podemos sacar de ella? Uno, que a medida que aumenta la presión parcial a la que está expuesta la hemoglobina, ¿vale? Hay más oxígeno ahí. ¿Vale? Es conclusión número 1, ¿no? 2, que no es una relación lineal, a diferencia de cómo se disuelve el oxígeno en el agua. ¿Vale? Es una curva que le llaman sigmoidea, que parece una S. ¿Vale? Explicamos por qué se ve así, ¿no? Podemos partir de lo más obvio. ¿Por qué llega a un tope esto? Porque ya Tú puedes seguir aumentando la presión parcial de oxígeno a la que estás expuesta a la hemoglobina, tú puedes seguir aumentando la cantidad de moléculas de oxígeno que están ahí rodeando la hemoglobina, pero ya no se va a unir más. ¿Por qué? Porque tiene un número limitado de sitios para unir el oxígeno. El agua no tiene un número limitado para unir oxígeno. ¿Ya están de acuerdo? Por eso será así, se puede gastar. Si yo sigo aumentando las presiones parciales, ¿sale? Pero la hemoglobina no, llega a un tope porque sí tiene un número limitado. Por cada molécula de hemoglobina solo puede transbordar 4 moléculas de oxígeno. También tenemos una concentración limitada de hemoglobina, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Podemos partir aquí, esto es lo más obvio. Está saturada al 100%. Porque todas las moléculas de hemoglobina tienen todos los sitios ocupados por el oxígeno. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué otra conclusión podemos sacar de esto? Independientemente si sabemos o no por qué se da. Que con pequeños cambios en la saturación, en la concentración del oxígeno va a ser la Fíjense, independientemente de cómo explicamos este fenómeno, nosotros podemos decir lo siguiente. Fíjense, si lo que es así como ya gráficamente, es como un espacio. Hay una región a determinadas presiones parciales en las que si tú aumentas la concentración de presión de oxígeno, perdón, la presión de oxígeno, se une muy poco oxígeno en la hemoglobina. Esto nos dice esta pequeña parte de aquí, ¿no? ¿Sale? Pero si sigues aumentando la presión parcial, ¿qué onda? Pequeños cambios, pequeños aumentos, pequeños incrementos en la presión de oxígeno se unen muy fácilmente a la hemoglobina. ¿Vale? O sea, podemos sacar como conclusiones de aquí. La hemoglobina une muy difícilmente el oxígeno. Acá se une muy fácilmente. Nosotros podemos utilizar otro concepto, ¿no? Que dijimos que es de afinidad, de hecho también lo podemos decir así, que aquí, a presiones de oxígeno bajas, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es muy baja. ¿Sale? ¿Cómo se evidencia esto? Que tú aumentas la presión de oxígeno y casi no aumenta el oxígeno que está pegado a la hemoglobina. ¿Y acá qué onda? La hemoglobina, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es muy alta. ¿Cómo se evidencia eso? Que con pequeños cambios se une mucha hemoglobina. Si quieren, es para que quede muy claro, fíjense. De 0 a 10 es una diferencia de ¿cuántos? De 10 milímetros de curva de presión parcial.
¿Vale? ¿Qué tanto aumentó el transporte de oxígeno? Muy poco, ¿no? Ahora, acá, de 50 a 60. ¿La diferencia de cuánto es? La misma, pero ¿qué tanto aumentó el transporte de oxígeno? Muchísimo, ¿sí se dan cuenta? ¿Vale? Acuérdense que en esta parte, la afinidad de la hemoglobina por oxígeno es muy baja, en esta otra es muy alta. Entonces ya eso es lo que nos dice la gráfica. La afinidad de la hemoglobina por oxígeno aquí es muy baja, la afinidad de la hemoglobina de oxígeno por oxígeno aquí es muy alta, y llega a un punto en que se satura. ¿Vale? Bueno, ahora se va a explicar precisamente por qué se da este mecanismo. ¿Vale? De hecho, esto no es característico de la hemoglobina, prácticamente todas las enzimas tienen algo parecido. ¿Vale? Pero bueno, a la estado de la hemoglobina en la que su afinidad es muy baja, se conoce como relajada. Ahora, ¿qué tensa o qué relaja a la molécula de hemoglobina para que una muy fácilmente o muy eficientemente el oxígeno? ¿Saben que es el mismo oxígeno? Es el mismo oxígeno. Mientras más moléculas de oxígeno tenga pegada la hemoglobina, digamos que más tiene que estar relajado y por lo tanto más fácil se pueden seguir pegando más oxígeno. Entonces sería como mayor presión parcial de oxígeno, mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Sí, muchas gracias. Sí. Podemos partir el caso extremo, una presión parcial de oxígeno de 0. No tiene ningún oxígeno pegado. ¿Aquí cómo va a estar? Su afinidad por el oxígeno es muy baja. Eso me explica por qué si yo aumento tantito las presiones de oxígeno a las que está expuesta esa hemoglobina, va a ser muy difícil que una de estas venga y se una. Ahora, sigo aumentando. Que su afinidad se baja, recuerda que no quiere decir que no se van a unir las moléculas de oxígeno, simplemente que yo tengo que aumentar más las moléculas de oxígeno que están ahí. ¿Vale? Y aunque su afinidad es muy baja, están de acuerdo que si yo sigo aumentando, va a llegar un momento en que una venga y se une aquí. En ese momento, ¿qué le pasa a la molécula de hemoglobina? Va a relajarse. Y su afinidad aumenta mucho. ¿Cómo se evidencia esto? Que ahora con el mismo incremento de acá, ya se le pega. Claro que podemos seguir dando explicaciones aquí a nivel molecular, un caso, ¿no? Pero en esencia es eso. Digamos que, ahora, esta gráfica, digamos que la relación que haya con respecto a la presión parcial de oxígeno y la saturación en hemoglobina, nosotros lo vemos como afinidad. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se encuentra esta curva? Nos habla de qué tan afín, de qué tan fácil se va a unir el oxígeno a la hemoglobina. Vamos a suponer que yo tengo en otras condiciones, o en otra persona, o una hemoglobina diferente. Si yo encuentro algo así, ¿qué me dice esa gráfica? También podemos sacar las conclusiones que aquí es muy baja afinidad, que aquí es muy alta afinidad, que aquí se satura, que aquí no se afinidad. ¿Pero en qué difieren? Sí, no, necesita menos presiones parciales de oxígeno. Es una presión parcial de oxígeno menor para estar más saturada. O sea, puede ver que se une más fácilmente el oxígeno. Por eso se requieren unas presiones de oxígeno menores. Podemos nosotros expresar como que la afinidad es mayor en este caso. ¿Vale? Si yo pongo una de este lado, por lo contrario, ¿no? Que requiero exponer a esa hemoglobina unas presiones de oxígeno más altas para que se une el oxígeno a la hemoglobina. O sea, que dice que se une con mayor dificultad, que la afinidad es menor. ¿Vale? Sería ahí el comportamiento de, o sea, disminuye la afinidad, pero también tendría que ver con el favorecimiento de la disociación en el momento cuando se abre el reparto de fisura. Bueno, la fisura es más lenta. Eso sí está bien. Es que digamos que son los dos efectos del mismo fenómeno. Son las dos consecuencias del mismo fenómeno. Si la hemoglobina, la afinidad por el oxígeno es muy alta, cuando hay oxígeno lo va a unir muy fácilmente. Pero cuando lo tenga que liberar, va a ser muy difícil. O sea, que son dos consecuencias de lo mismo. Si su afinidad es muy baja,
Cuando tengas que abrir oxígeno, te va a costar mucho trabajo. Pero cuando tengas que soltar, hay muy poco oxígeno, suelta muy fácil. De hecho, eso tiene que ver con la hemoglobina fetal. Pero antes de ver la hemoglobina fetal, precisamente tenemos que ver cuál es la cuestión evolutiva de por qué la hemoglobina tuvo que tener estas características. Doctor, igual ese tipo de cambios, esas modificaciones de afinidad tienen que ver ya con lo que es pH, temperatura y... Sí, esto no es estático, esta relación no es estática, no es así siempre. Depende de las características de la hemoglobina en diferentes circunstancias. Al fin y al cabo es una proteína, en un estudio de bioquímica, las características de una proteína se modifican dependiendo de diversas circunstancias, ¿no? pH, CO2, diferentes solutos, los iones, temperatura. Así se modifican. ¿Vale? Pero habrá que investigar. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué tiene que tener esta forma, esta curva? ¿Por qué no puede ser una relación lineal? ¿Por qué el transporte de hemoglobina de los pulmones hacia las células donde necesitan oxígeno, ese transporte de oxígeno se ve favorecido cuando la hemoglobina tiene esta característica? ¿Por qué si fuera una relación lineal, ese transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos no sería tan eficiente? ¿Alguien lo investigó? ¿Cómo? Puede estar en una presión en específico y si no se mantuviera en esa presión, pues entonces su afinidad sería menor o mayor o excesiva. Bueno, para que no se nos confundimos, olvídense de esta cerca. Ahorita lo único que nos interesa resolver es por qué la hemoglobina se tiene que comportar así para favorecer el transporte de oxígeno. Bueno, yo leí que la hemoglobina actuaba como un amortiguador y era como regulador de oxígeno, de las presiones parciales del oxígeno. ¿Pero qué quiere decir eso de amortiguador? Que, o sea, tiene que mantener el oxígeno a ciertas presiones para que, bueno, por las medidas para hacerlo más afino y menos afinidad hacia la misma hemoglobina. O sea, eso hace que la gráfica sea en forma de S, pero es por eso que no puede ser recta, porque regula las mismas presiones a las que el oxígeno está trabajando. No, más bien estás viendo al revés. De hecho, las presiones parciales de oxígeno son las que determinan qué tanto se pasa por la hemoglobina. No al revés. Fíjense, podemos empezar suponiendo qué pasaría si la hemoglobina se comportara así de una manera lineal. No habría un intercambio con los tejidos, ¿no? ¿Pero por qué no? Fíjense, tienen los pulmones. Aquí tengo un órgano, ustedes quieran. ¿Qué órgano? Hígado. ¿Es un hígado? Fíjense, si ustedes pudieran modificar la hemoglobina como ustedes quisieran, ¿qué les conviene más? Cuando pase por los pulmones, ¿qué les conviene más? ¿Que sea muy afín por el oxígeno o que sea muy poco afín? Que sea muy afín. Que una muy fácilmente el oxígeno, ¿no? Que se encuentra ahí. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Sí tiene mucho sentido. Entonces, que cuando pase por los pulmones la afinidad sea muy alta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Para que una, lo más que se pueda, o sea, si ustedes pudieran modificar como ustedes quieren, ¿qué les conviene? Que esta hemoglobina, una vez que pasa por los pulmones, salga saturada 100%, ¿no? Que todas las moléculas de hemoglobina tengan transportando 4 moléculas de oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, una vez que llega a los tejidos, ¿les conviene que esa afinidad de la hemoglobina siga siendo muy alta? Porque imagínense que sea muy alta, pasa la hemoglobina, pero lo tiene tan agarrado el oxígeno que no se lo libera al hígado. Y usted ve así como que no puede pasar nada más el oxígeno. Necesita liberarle el oxígeno a las células, especialmente para producir ATP. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, cuando pasa por los tejidos, la afinidad por la hemoglobina por el oxígeno, que sea muy baja. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Si ustedes pudieran modificar, ¿qué les conviene? Que se vacíe totalmente, ¿no? Para que digamos que suelte todo el oxígeno
¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Cuáles son las presiones parciales a las que se expone la hemoglobina en los pulmones? En el aire alveolar, ya lo vimos. Para fines didácticos lo vimos. De 100 milímetros de mercurio. ¿Vale? Si esta la hemoglobina fuera así recta, ¿podría pasar esto que nosotros estamos diciendo como que fuera lo ideal? No. Sería lo ideal en los pulmones. Al menos que te tuviera una. Sería la idea. Fíjense, la diferencia importante que nosotros tenemos que analizar en esta curva son dos cosas. Uno, que la hemoglobina está saturada casi al 100% en un gran rango de presiones. ¿Y se dan cuenta de eso? Si fuera lineal, solo se saturaría al 100% cuando está expuesto al 100% y disminuiría su saturación de manera lineal a medida que bajamos esa exposición de la presión parcial. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué otra característica importante? Esto es lo que tenemos nosotros. Que tiene un gran rango de presión parcial, está saturada casi al 100%, no al 100%, pero casi al 100%, y luego pasa abruptamente ¿a qué? A que con pequeños cambios, la afinidad, o bueno, el oxígeno que está cargando, cambia de manera abrupta. Que no pasa aquí. De hecho, este comportamiento de la hemoglobina precisamente se acerca más a lo que nosotros vimos como de manera ideal. Que cuando la saturación es alta, nosotros nos encontramos ¿dónde? Aquí en esta zona, ¿no? La que se satura casi al 100%. Y que cuando pase a los tejidos, ¿te acuerdas qué presión parcial de oxígeno tenemos ahí? 40. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la cantidad de oxígeno que está liberando la hemoglobina sea muy alta, ¿no? Sí, mamá, siguiendo, bueno, no está 40 por aquí, ¿no? Si se torna la manejan tejidos, pulmón. Ajá. Sí, están de acuerdo. ¿Qué pasaría si fuera lineal? Cuando llegamos a una presión de 40, sí lo liberé también adecuadamente. ¿Sí están de acuerdo en esto? Sí. ¿Vale? Pero ¿qué característica importante nos confiere este caucho de acá? ¿Se acuerdan que calculamos la presión parcial de oxígeno a nivel de la Ciudad de México en el área alveolar? ¿Qué era de cuánto? No, pero ya en el área alveolar. Este decían que tuvimos como una cuestión didáctica, era a nivel del mar, ¿se acuerdan? ¿No? Pero en la Ciudad de México era todavía más baja. 580. Si le calculamos el nivel de mar y se sigue estando todo que la Ciudad de México va a tener que ser menor. ¿Sale? ¿Cuál es la importancia de que este tenga un tope a estas presiones parciales? Digamos, si lo quieren ver así, es como una especie de factor de seguridad que tiene la hemoglobina. Que se puede saturar casi al 100% en un gran rango de presión parcial. ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes escalar una montaña y, aunque la presión parcial a la que está expuesta la hemoglobina siga siendo más baja, por ejemplo, vamos a suponer que ahora el área alveolar tenga una presión de 70 milímetros de mercurio. ¿Qué tanto se va a saturar la hemoglobina a esa presión parcial? Casi el 100%. Pero si fuera lineal, ¿qué onda? Solo hasta los 100 milímetros. ¿Sí se dan cuenta del contraste de qué pasaría si esta fuera una relación lineal? Si esta fuera una relación lineal, a medida que disminuye la presión parcial alveolar, también disminuirá mucho relativamente la saturación del oxígeno. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros? Ok, ¿cuál es? Si ustedes cuantifican en sangre arterial, los órganos que ya pasó por los pulmones, que se expuso a esa presión parcial de oxígeno elevada, ¿cuál es lo normal? ¿Cuánto esperan ustedes que tenga en sangre arterial la presión parcial de oxígeno? ¿Cuál es lo normal de la presión parcial de oxígeno?
Ustedes le sacan la gasometría de una persona y el gasómetro le reporta, igual que vimos, la presión parcial de oxígeno. ¿Cuál es lo normal? Mayor de 60. Mayor de 60. O sea, ¿qué nos dice ese valor? ¿Por qué decimos que mayor de 60 ya es normal? Porque ya estamos aquí. O sea, esta característica de la hemoglobina permite que a una presión parcial ya mayor de 60 esté saturado a más del. ¿Qué pasaría si fuera lineal la relación? A una presión de 60 ya estaría muy desaturada. ¿Vale? Entonces son los valores normales cuando ustedes sacan una gasometría. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, dijimos que esto no es una cuestión estática, que se puede modificar la afinidad de la hemoglobina por oxígeno de diferentes circunstancias. ¿Vale? Según este modelo ideal que tenemos aquí, cuando pasa por el pulmón, la afinidad la idea es que sea muy alta, lo más alta que se pueda. Cuando pasa por los tejidos, sea más baja. Y mientras más oxígeno estén consumiendo esos tejidos, más baja debería de ser, para que libere lo más fácil que se pueda ese oxígeno. Y precisamente así funciona esto. ¿Vale? En los pulmones vamos a pintarla con rojo. ¿Hacia dónde se tiene que mover esta gráfica? ¿Cómo? Cuando pasa la hemoglobina por los pulmones. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Más para acá, ¿no? Sí. Y la afinidad aumente. Y cuando pasa por los tejidos, Hacia la derecha. ahora esto como para qué, ¿cuál es el objetivo de esto? Pasa por los pulmones, la afinidad sea muy alta para que la presión parcial alveolar se sature lo más que se pueda. Y cuando pase por los tejidos que están consumiendo oxígeno, Que no sea tan se libere fácil para que lo más que se pueda el oxígeno. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué es lo que hace que, digamos, esto que se mueve la gráfica es una representación, nada más? ¿Qué es lo que está pasando? Está modificando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué es lo que hace que cuando pasa la hemoglobina por los pulmones, su afinidad aumente? el pH. Las condiciones fisiológicas de los La pulmones. concentración de oxígeno. Que va unido al dióxido de ¿Alguien le gusta carbono. el tepache? ¿El tepache? Esa cosa como Se piña, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se hace? Es fermentado. Luego te con su agua de limón ahí y pasa un rato y luego ya sabe como a rara. Y sabe como a tepache, ¿no? Nunca les pasa eso. ¿Por qué no toman agua de piña en su casa? Ya no. Se la hacen en el desayuno y ya cuando la tomen en la tarde ya saben de rara. Tepache. Bueno, no sé si me la explico porque no. ¿Cuál sería un ejemplo similar? ¿El pulque? Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Ustedes le toman las características a una bebida que esté fermentada. ¿Qué van a encontrar? El pH es más ácido. Es acidito. ¿Sabe más ácida? Sí. ¿Sale? Por el proceso de fermentación se calienta. Y además produce gas. Se van a producir como sale. Ya. ¿Sí o no? Ya. Bueno, que no lo que es la fermentación es un proceso parecido a la respiración. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo estarán las condiciones aquí? Que es donde precisamente están los tejidos que están consumiendo su oxígeno. Se
que está produciendo ATP. Ácido, temperatura, mayor pH temperatura. más bajo y dióxido de carbono. 2, 3 visual. ¿cómo estará acá? Mayor No soy H, no sé qué menor temperatura y menor CO2. menor cantidad de. Eso les platico que te pacha nada más para que tengan la relación de que esto se encuentra así. Una vez que tienen eso, ya todo lo demás sale así por descontado. ¿Cómo dijimos que tiene que ser la afinidad de aquí? ¿Qué es lo que hace que aumente la afinidad de la hemoglobina por glucina? O sea, que esto se desplaza a la izquierda. Mayor temperatura. Mayor pH. No, menor temperatura. ¿Qué es lo que hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina por glucina? Mayor temperatura. Una pH más ácido, mayor temperatura. Eso del pH tendría que ver de alguna forma con la situación diabética, con la respiración de Kussmaul, de alguna manera. Eso está más en relación con el pH directamente, más que con el transporte de oxígeno. Pero me refiero con el pH. O sea, pero la ventilación que se produce no es para oxigenar más la sangre, ¿no? Es para Es para regular Es para la dióxido de plasma. A ver si lo vamos a ver ahorita que vamos a transporte de seguros. Entonces, tendría sentido, pero no vamos a pasar. ¿Sí están de acuerdo en esto? Esto lo estamos viendo de manera exagerada, o sea, esto se mueve de manera discreta. Pero con esos pequeños cambios, aparte por las características que de por sí tiene la hemoglobina, cuando pasa por los pulmones, en estas condiciones, capta muy fácilmente oxígeno. ¿Sale? Cuando pasa por los tejidos, en estas condiciones, libera muy fácilmente oxígeno. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Y además, bueno, lo que hicimos de acá arriba, ¿no? Nos permite vivir a los humanos en ambientes con un gran rango de presiones parciales de oxígeno ambiente. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ya como le quieran llamar a eso de efecto Bohr, efecto Hagar y todo eso, ya es lo de menos, ¿no? Ustedes lo han seguido, pero es eso. ¿Dudas esto? ¿No? ¿Qué más dejé queda con la hemoglobina fetal? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿A cuál se parece más? ¿A la azul o a la roja? A la roja. Vamos a suponer que esa roja es la hemoglobina fetal y esta de aquí es la hemoglobina del adulto, ¿no? ¿Cuál es la mayor? ¿Qué tipo de hemoglobina es la que abunda en el adulto? No es la ¿qué diferentes tipos? ¿No sé si ustedes leyeron? Sí. De hecho, por ejemplo, hay una que es la que se codifica en personas con diabetes, ¿no? Que es la hemoglobina glicada. Sí, así la bebe, ¿no? Hemoglobina A, no sé. Y los que saben de esto dicen que no es glucosilada, que es glicada, ¿no? ¿Ya hemos platicado de esto? Química no, ya Es una cuestión así nada más de semántica, pero yo les estoy diciendo que es hemoglobina con glucosa pegada, ¿no? Pero supuestamente los que son muy estrictos dicen que glucosidad es un proceso enzimático. Pero la glucosa no se le pega a la hemoglobina por una enzima, entonces no está glucosilada. Simplemente como hay mucha glucosa, se pega a la hemoglobina, está glicada. ¿Por qué eso tiene que ser así? ¿Por qué el feto vive con hemoglobina fetal? ¿Por qué los adultos no viven con hemoglobina? Porque la placenta es un medio eficiente en intercambio de oxígeno. Pero luego tienen que tener la hemoglobina una mayor afinidad para que pueda captar el oxígeno y pueda oxigenar correctamente. mayor afinidad que qué? Que la hemoglobina del adulto. ¿Por qué? Porque tiene que abstraer el oxígeno de la placenta. ¿De la sangre de quién? De la madre. ¿Qué tipo de hemoglobina tiene? Ah. Tiene esta, ¿no? Aquí es una situación diferente. Es una situación diferente.
mamá, el oxígeno que se está pegando a esa hemoglobina de la mamá proviene del oxígeno del aire alveolar. ¿Sí están de acuerdo en eso? El oxígeno que se viene a pegar a la hemoglobina del feto no proviene, No. o sea, sí, pero no directamente del aire alveolar, sino del oxígeno de la hemoglobina de la madre. Entonces, eso es algo ya muy obvio de por qué esta tiene que tener mayor afinidad. Porque para cuando se encuentren las dos, Sí, porque la hemoglobina del adulto va a tener una menor concentración parcial de oxígeno. Entonces, por eso la gráfica, bueno, la hemoglobina fetal tiene que tener mayor afinidad. igual que la metahemoglobina no es lo mismo que hemoglobina fetal, ¿no? Metahemoglobina es cuando ese hierro que vimos está como férreo, ¿no? Está oxidado y ya no puede seguir transportando. Sí tiene mucho sentido, ¿no? Pero ahora, ¿por qué tiene mucho sentido porque la hemoglobina del feto tiene que ser más afín? Pero ¿por qué el humano tiene muchos problemas cuando sigue producción de una gran concentración? Porque no los tejidos. Porque al Cuando pase por los pulmones no va a tener problemas, su afinidad es muy alta, pero cuando pase por los tejidos No va a liberar se va a quedar aquí, no le va a soltar nada de oxígeno. Sí, sí están de acuerdo. eso también tiene que ver con la intoxicación por monóxido de Sí, carbono, ¿no? muchísimo. ¿Qué hace la intoxicación por monóxido de carbono? Modifica la estructura, no lo hace más afín. Es que es algo paradójico. Pero lo que hace el monóxido de carbono es que deja trabada, deja trabada la hemoglobina en su estado relajante. O sea, hace que la afinidad de la hemoglobina sea muy alta. Entonces uno puede parecer paradójico, ¿no? Dice, está chido, mi hemoglobina tiene mucha afinidad, pero el oxígeno va a transportar el oxígeno a mi padre. Y sí lo va a transportar, pero no lo va a soltar. Pues están Sí rojos. capta oxígeno muy bien, pero cuando pasa por las células, como su afinidad sigue siendo muy alta porque se quedó trabada ahí en el estado relajado, no suelta ese oxígeno. O sea, puede salir tu sangre saturada al 100% de oxígeno, pero si nada de ese oxígeno se está yendo a la célula. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿por qué se ven rojos estas personas? ¿Por qué los que tienen cianosis se ven azules? Pues por Dice que la forma oxigenada se torna roja y la desoxigenada se torna azul. No recuerdo por qué. Es que estaba, bueno, leyendo en Morán que en casos hereditarios a veces la persona se puede quedar con hemoglobina fetal y no tiene consecuencias clínicas como muy Si no, su significativas. concentración no es muy alta. Ajá, Si no supera la. Sí, sí, o sea, sí tiene tantito. Y ya se tiene mucho ya no. Sí. De hecho, normalmente el niño nace con una cantidad de hemoglobina fetal, no se va perdiendo así por No, pero ellas son distintas, ¿no? Son distintas formas porque tienen la embriónica, la fetal y la postnatal, ¿no? Sí, pero aún así sí nace con una cierta cantidad de hemoglobina fetal. O sea, eso nos dice que, de que puedes vivir, siempre y cuando esa concentración no sea muy alta. Igual con metahemoglobina hay un porcentaje normal de la hemoglobina que tenemos todos nosotros. Pero ya en caso extremo ya se prohíbe. ¿Por qué se ve un poquito rojo? Rojo porque como va a retener mayor cantidad de oxígeno, entonces la hemoglobina va a estar oxigenada y se va a ver roja. Y como va... Porque es menos sensible la parte de la luz. Como es como lo que le da el color a los. Ah, bueno, es que tiene para que las cosas rojas se ven rojas, porque las cosas azules. Bueno, no, pero o sea, el chiste es ese. Sí. Que es otra evidencia de que por el simple hecho de que el oxígeno se une a la hemoglobina, cambia las características de la proteína. ¿Vale? O sea, se evidencia porque pasa de estado tenso a relajado, cambia su afinidad. ¿Vale? Pero también cambia la longitud de onda que va a absorber y que va a resultar. Pero bueno, sí, mientras más oxigenada esté, se va a ver más roja. Mientras más oxigenada esté, se va a ver azul. ¿Dónde voy a una conclusión clara? Este cianótico no quiere decir que no tengas hemoglobina. Si no tienes hemoglobina, o sea, no falla. Significa que si tienes hemoglobina, pero está desoxigenada. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero
Precisamente ese es el principio de los del oxímetro. del oxímetro, o sea, no es invasivo. ¿Cómo funciona? Como un fotómetro. Ajá. Manda un rayo por ahí, tiene una manera de detectar la longitud de onda que sobre la hemoglobina en un determinado momento. Si checa que eso está más rojo, quiere decir que está más saturado. Está más azul que esté menos saturado. ¿Dudas, chicos? Nos falta todavía otro que modifica la afinidad. Uno que también lo manda. Que desplaza esa curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha, o sea, la afinidad. ¿Cómo se llama eso? Los tres tipos aquí también igual son maestros de bioquímica se pueden poner logos con el nombre, ¿no? Que si es bi, que si es di, que si es bis y bla bla bla. Sí, también se le nombra de esta manera. De hecho es bisfosforicidad. Pero bueno, no importa. Tiene los otros bisfosforicidad. ¿Este qué onda? ¿Cuándo se produce? Cuando el 1, 2, 3, ¿Se acuerdan que se parece mucho a una molécula intermedia en la glucólisis? Este es 1,3. Este es 2,3. Es una meterna. Es muy parecido. Cuando el proceso de glucólisis se ve aumentado, se produce más de este. ¿En qué situaciones este proceso de glucólisis anaerobia se ve aumentado? Ajá, pero ¿cuál sería así como lo más obvio, lo más extremo? Cuando el ATP ya no se está obteniendo adecuadamente del oxígeno, se tiene que recurrir a la glucólisis anaerobia para producir ATP. Entonces vamos a verlo en ese caso extremo. Vamos a suponer que tú no tienes el suficiente oxígeno, no está llegando el suficiente oxígeno a tus células para producir ATP. Aumenta la glucólisis anaerobia. Para producir ATP de la glucólisis anaerobia. ¿Qué va a aumentar la solución? De esta sustancia. ¿Qué va a hacer esa sustancia? permitir que el oxígeno se libere. Cuando la hemoglobina pasa por esas células, su afinidad baja mucho y disuelve lo más que se pueda el oxígeno. Precisamente eso se produjo por una disolución. Pero va a reducir la carga, ¿no? Va a reducir la carga en los pulmones. Dice que se un transfusión. Ah, sí, o sea, de que disminuye la afinidad disminuye la carga. Pero acuérdense que nosotros tenemos este gran rango también, ¿sabes? O sea, que se desplaza a la derecha, todavía tiene un rango en el cual se puede saturar a más del 90%. El chiste aquí es que disminuye la afinidad para que cuando pase por las células que necesitan oxígeno, se suelte todo lo que se pueda más fácilmente. Doctor, entonces el 2,3, bueno, esa molécula, ¿en qué casos va a mudar? Cuando aumenta el proceso de Glucólisis anaerobia. Y ya en este caso extremo, ¿no? No hay suficiente oxígeno para producir ATP, tiene que romper la glucosa anaerobia para. Digamos que es un indicador de que le está faltando oxígeno en las células. Hay un capítulo en el Layton, no sé si todavía sigue existiendo. De hecho, Layton tiene muy buenos capítulos al final, pero nadie los lee. Viene fisiología del espacio, grandes alturas, fisiología del ejercicio y fisiología de grandes profundidades. Si tienen tiempo, léanlo así como dato curioso. Está bueno, entonces si leen lo de fisiología a grandes alturas, se van a encontrar de los cambios que ocurren para que una persona se aclimate a grandes alturas. ¿Qué se imaginan ustedes que va a hacer? Producir más de ustedes todo el carbohidrato, aumentar la frecuencia ventilatoria, aumentar la producción de eritropoyetina, son muchos los cambios que se producen. Pero si tienen tiempo, leanse ese capítulo. ¿Dudas, chicos? Yo tengo una persona, por ejemplo, que vive en un lugar muy ¿Y qué
tanto, ¿por qué disminuye la presión parcial de oxígeno? Pero se acuerdan que la presión total va a seguir siendo la misma. Si tú le agregas otros gases, todos los demás disminuyen de manera proporcional, incluido el oxígeno. Sí, claro, si vas a una ciudad muy contaminada, donde ya hay otros gases que contribuyen a esa mezcla total del aire, pues sí va a disminuir la presión parcial del oxígeno que se está inspirando. ¿Dudas? ¿Qué más le tienes? ¿No nos eso? Dijo que íbamos a ver transporte de dióxido de carbono, pero no. ¿Pero de compromiso esto? Sí, está bien. Pero sí, está interesante. Ya me avisaron el viernes, y ya es oficial ahora sí, que me voy el próximo viernes de los demás eran chismes. ¿Cómo que ya sabían algo al respecto, no? Sí. Pero también me gusta ver esas cosas porque era si no hubieran aceptado, hubieran quedado así. Pero sí, me acaban de decir que me derecho para ese día. Voy a ir una semana en febrero a hacer trámites y ya me voy en abril. ¿Ya no vas a dar clases en febrero? ¿Ya no vas a dar clases en febrero? Creo que sí tengo que. Si fuera por mí, no daría. No, porque voy a estar ocupado, tengo que estar haciendo trámites. O sea, ahora dejar un grupo de los siguientes semestres y les van a poner ahí. Pues sí. Sí. Pero es que lo que pretendo hacer es que me den un permiso, porque o sea, digamos que los profesores tenemos derechos laborales, ¿no? Algunos de los cuales es que si digamos que tú te quieres promover académicamente, te dan chance. Lo que puedo pedir es un permiso sin goce de sueldo, ¿no? O sea, conservo mi plaza, pero me van a pagar, ¿no? Voy a estar haciendo otras cosas. Pero para eso tengo que seguir dando clases hasta que el diploma ya no pueda, ¿no? Entonces, lo más seguro es que si me den un grupo el próximo semestre. Yo creo que nada más de ¿De qué vas a hacer doctorado? en neurociencias, ¿eh? Por esa nota. ¿Cuánto tiempo sabe, doctor? Son 3 años y medio. ¿Y al menos sabe japonés? Que si ya sabe japonés. Que ya pagan la. No, de hecho no. Sí, no. O sea, digamos que tercero básico para sobrevivir. ¿Dónde está el baño y cuánto cuesta? Sí, lo básico que pero no, lo bueno es que no voy a llegar directamente al laboratorio. O sea, llego y los primeros 6 meses es como De clase intensiva. todo el día. O sea, el doctorado dura 3 años. 3 años y medio. ¿Y cómo consiguió esa oportunidad, doctor? Sí, ¿cómo sacas eso? Aplica, ¿no? Es que fíjense, se va a ir. Es que no me gusta platicar esto porque luego, o sea, soy un mamón, ¿no? Pero bueno, es una beca que da el gobierno de Japón, digamos que es